La Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, una de las instituciones de la ONU, ha dado recientemente cifras sobre pobreza en América Latina. Son estudios que viven haciendo estas instituciones, estas organizaciones. Y por cierto que a ellos se ha referido el presidente Danilo Medina en su discurso en la reunión, en la cumbre de los jefes de Estado de América Latina y del Caribe ayer, para comentarnos un poco sobre este tema que ha tocado de nuevo la CEPAL. Está con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es un contertulio aquí en Ojalá, desde luego, y un conocedor también de estos asuntos, que además vive involucrado en el viceministerio de Educación Superior, que maneja cifras de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Sánchez Cárdenas, CEPAL, pobreza, un tema recurrente, el presidente en la CELAC, el crecimiento económico, etcétera. ¿Qué compartimos sobre estos temas? Bueno, yo creo que hay que destacar, en primer lugar, la seriedad con que esta institución ha trabajado permanentemente. Probablemente es la que tenga los mecanismos de medición más efectivos que yo conozco. El Banco Mundial y otras instituciones de las Naciones Unidas hacen mediciones también, pero la hacen desde el punto de vista monetario. Es decir, en función de si yo gano $2 por día, o si gano más de ahí, soy pobre o no pobre. Si gano 2.1, pues yo no soy pobre. Entonces, esos mecanismos, cuando no se vinculan a otros elementos, pues lógicamente muestran debilidades en las estadísticas que están ofreciendo. CEPAL es para mí la más respetable en este sentido. Y ha ofrecido unos datos que, si no lo vemos en el contexto histórico de la evolución de la pobreza nacional, probablemente no vamos a entender, porque según el manejo que se está haciendo en los medios, en muchos casos, sin que haya un fondo que ya ha sido asumido por el presidente, incluso en este discurso, cuando dice de que hay que vincular el crecimiento con la distribución y la prosperidad que sea democratizada, que es precisamente el gran problema de América Latina, con todo y que CEPAL informa que ha bajado significativamente la pobreza. Pero hay que recordar que en el año 2005 la propia CEPAL estableció que 47% de los dominicanos estaban en la pobreza y que la pobreza extrema estaba en 24%. Y el Banco Mundial en el año 2000 había dicho que la pobreza estaba en 54%. En el 2000. En el 2000, el Banco Mundial. Y la extrema estaba en 33%. De modo que... De modo pues que el cambio que hubo posteriormente, fíjese que en el 2003 la pobreza en esas condiciones en 2005 había bajado a 47.5%. En el año 2011 ya estábamos en 42.2%. 5%. De manera que el proceso de descenso venía estableciéndose. Ahora, con estos datos, dice que bajó la pobreza 0.6%. De manera que la tendencia hacia la baja de la pobreza sigue estableciéndose en el país. Pero en el año 2003-2004 sucedió algo que aumentó: más de 1 millón de ciudadanos dominicanos cayeron en la pobreza. Y los índices, por tanto, se deterioraron en el país. 2003. Según CEPAL, si seguimos los indicadores de CEPAL, porque en esto hay que ver quién da los datos. Los datos del Banco Mundial no coinciden con los de CEPAL y viceversa. Y UNICEF dice una cosa. Pero centrado en este dato, hay que ver que se hace mucho hincapié en el dato que es del 2013, según CEPAL, el informe que está dando, que solamente toma un año de la actual gestión, que es donde se da el cambio de políticas que estamos mirando ahora.
Las políticas de visitas, como se está señalando del presidente dominicales, que han producido más de 50.000 empleos, que han aumentado los créditos de más de 4.000 millones a sectores vulnerables del país, que Mano Amiga y los sistemas de crédito han dado más de 8.000 millones de pesos, focalizados en los sectores más necesitados, es lo que explica por qué la pobreza bajó en más de 500.000 dominicanos, que es lo que está diciendo ahora tanto el MEPIB como la ONE, que están recogiendo la información de lo que está pasando en el país en base a las nuevas políticas. Ahora, el dato más relevante en términos de los cambios que están planteados es el enfoque de estas políticas sociales centradas en la educación como un elemento determinante. La pobreza es un esquema estructural en estas sociedades. Y eso significa que si los ciudadanos dominicanos no acceden a una mejor educación, la posibilidad de acceder a los mejores empleos, a las mejores oportunidades, son cada vez más reducidas. Hay que estudiar, digámoslo de esa manera, para lograr capacidades que nos permitan aprovechar las oportunidades que el medio económico ofrece. Pero simultáneamente es cierto, hay que producir un cambio en la distribución de la riqueza nacional. Y eso tiene que hacerse, habitualmente se hace mediante pactos y están planteados, pero el Estado está obligado a buscar una forma de distribución de la riqueza que permita la redistribución. Hay que aumentar la carga sobre el patrimonio y la gente de mayores ingresos en el país, de manera que el Estado tenga fondos para financiar las políticas sociales. El resumen de lo que está diciendo CEPAL es que América Latina ha mejorado el estado de pobreza general y lo ha hecho en base a las políticas sociales, que ha incrementado la participación en los presupuestos nacionales. Aquí se ha producido también, pero no en la magnitud con que se ha producido en América Latina, el resto de países de América Latina. De manera que es un desafío y que el actual gobierno precisamente está atacando los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema educativo, de capacitación, de formación de recursos humanos, por un lado, y por otro lado, el pacto fiscal que está llamado a realizarse, que implica necesariamente una mejoría significativa en la distribución y captación de recursos para que el Estado pueda distribuir. Tiene que producirse ese arreglo. Hay la necesidad de mayores impuestos directos que los impuestos indirectos que están aplicándose en el país. Se suele decir que mucha gente no paga, pero el ITEVI es generalizado. No discrimina si usted es rico o es pobre. Pero esa es la fuente de ingreso más importante que tiene el Estado. De manera que hay que ver cómo se va a recomponer esto para que eso que dice el presidente, ha dicho en la CELAC, pueda seguir profundizándose y que más fondos pueda disponer el Estado para invertir en los sectores vulnerables de la República Dominicana y cambiar esta situación, que es más que imprescindible. Y para seguir invirtiendo en educación, ¿verdad, doña Margarita? Porque como el doctor Rafael Sánchez Cárdenas tiene que asistir ahora a unos compromisos que tiene el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el MESID, pero él vino a hacer esa introducción para que podamos seguir conversando con doña Margarita, que está aquí, Margarita Agramonte. Doña Margarita es beneficiaria de estos esfuerzos que se han estado haciendo desde hace prácticamente 2 años ya, para alfabetizar a casi 1 millón de dominicanos y de dominicanas que no sabían leer y escribir. Quédese ahí porque ahora mismito estamos conversando con doña Margarita, ¿verdad, doña Margarita? Claro que sí. Así que quédese ahí.